Corea del Norte es uno de los países más herméticos que existen. Llama la atención por su rareza, sus costumbres y, claro, por su gobierno. También es una de las naciones más restrictivas según diferentes organizaciones. Pocos extranjeros llegan a saber exactamente cómo es la vida ahí, pero con el tiempo se han dado a conocer diversos aspectos de ella. Aspectos que van desde los cortes de cabello permitidos hasta el hecho de que ellos manejan su propio calendario. Así que hoy te presento el top 10 de datos de Corea del Norte que probablemente desconocías. Bienvenidos amigos a este nuevo video de The Curiosos. Comenzamos. Solo hay 15 cortes de pelo aprobados. Por el lado bueno, hay igualdad de género, ya que ambos sexos tienen 15 cortes de pelo que han sido aprobados por el régimen. Sin embargo, ninguno de los cortes de pelo aprobados para hombres es similar al de su líder supremo. Y tampoco está permitido que te tiñas o pintes el cabello. Sin embargo, una de sus contradicciones es que allá es legal el consumo de la marihuana, pues ahí no es considerada una droga. Tienen el estadio más grande del mundo. Si pensabas que el estadio del Wembley o el Maracaná son los estadios más grandes, lamento decirte que estás equivocado, ya que el estadio en donde se jugó un partido con asientos para 150,000 personas es el Estadio Rungrado de Corea del Norte, que es sin duda el estadio más grande del mundo. El estadio fue inaugurado en 1989 y desde entonces no solo se realizan partidos de fútbol y competiciones deportivas, sino también otros festivales en el espectáculo anual de Arirang, que es tan grandioso como el propio lugar. Tienen su propio calendario. En 1997, Corea del Norte estableció su propia versión del calendario. En este sistema, los años se empiezan a contar a partir de 1912, el año en que nació Kim Il-sung, creador de la ideología Juche, que es bajo la cual se rige el país actualmente, y quien además es el abuelo del actual líder. De esta manera, el año 1912 fue nombrado Juche I. Para convertir una fecha, solo hay que tomar un año del calendario gregoriano y restarle 1911. Por ejemplo, 2020 es el año Juche 109 en el país asiático. Mientras más leal seas, mejor te va. En muchos países, tu futuro está determinado por muchos factores, desde la educación que te dan tus padres hasta las aptitudes que demuestres. Pero en Corea del Norte, la vida de tus antepasados repercute en la tuya de manera importante. Hay un sistema el cual consiste en una clasificación sociopolítica que determina tu estatus como ciudadano, basándose en el historial de lealtad de tu familia. Este sistema apareció entre 1957 y 1960 para medir la lealtad. Se toma en cuenta el periodo en que el país fue colonia japonesa, entre 1910 y 1945, y la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953. Existen tres clases sociales: leales, vacilantes y hostiles. Si perteneces al círculo más leal, tienes acceso a la mejor educación, vives en la capital y puedes obtener un puesto importante en el gobierno. Si tu familia tiene antecedentes hostiles, probablemente termines viviendo en una zona rural con pocos recursos y servicios. Las policías de tránsito más famosas. Las chicas que dirigen el tránsito se han vuelto icónicas para este país. Hasta tienen fans que han creado sitios web y cuentas de redes sociales dedicadas a ellas. Para obtener este puesto hay que ser joven, soltera y atractiva. La recompensa es un sueldo competitivo, un programa de salud, una casa y, por supuesto, la admiración de su comunidad. Solo hay 3 canales de televisión. La televisión central coreana es el principal canal y está disponible en todo el país. Los otros solo están disponibles los fines de semana. Las series surcoreanas son muy populares y se emiten de forma ilegal o se introducen de contrabando.
Sin embargo, si el régimen lo descubre, la pena podría ser incluso la muerte. El Internet es muy limitado. En primer lugar, para tener una computadora personal necesitas permiso del gobierno, y cada una es revisada meticulosamente. Quienes pertenecen al pequeño segmento de la población con acceso a equipos de cómputo en oficinas, universidades y cibercafés tampoco son tan afortunados. La razón: los ciudadanos solo pueden usar un intranet, no el Internet que conocemos. Su Internet tarda mucho en cargar y luce como a las páginas web de los 90. De acuerdo con la BBC, en 2016 existía acceso a solo 30 sitios web, entre propaganda, asuntos gubernamentales, información turística y películas nacionales. La élite del país sí puede usar el Internet como el resto del mundo. Los turistas siempre van acompañados. A excepción de los viajeros estadounidenses y surcoreanos, todas las nacionalidades pueden viajar a Corea del Norte. Sin embargo, la única manera de hacerlo es por medio de un tour, con una agencia reconocida por el gobierno. Y hay ciertas restricciones. Los turistas tienen prohibido dormir en hostales o alojamientos para mochileros. Un hotel de lujo en Pyongyang es como uno de 3 estrellas en otro país. Los viajeros tampoco pueden ir solos a ningún lado fuera del hotel. Para estar en la calle, siempre deben acompañarlos 2 guías y un chofer, sin importar cuántas personas formen parte del grupo de turistas. Es una ley, por lo cual escaparse de los guías puede tener consecuencias. Un pueblo donde no vive nadie. Justo en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, hay un área de contención llamada la Zona Desmilitarizada de Corea. En este territorio solo existen 2 pueblos, Daeseong-dong en Corea del Sur y Kijong-dong, o Pueblo de la Paz en Corea del Norte. En Corea del Norte se cree que el Pueblo de la Paz no es más que una estrategia de propaganda y nadie vive ahí. Desde lejos parece una comunidad normal, propuesta por departamentos donde viven aproximadamente 200 familias, según la versión oficial del gobierno. Sin embargo, se ha reportado que la situación luce muy extraña desde cerca. Los edificios no tienen cristal en las ventanas y las luces eléctricas son automáticas. Hay una policía de la moda. Para los habitantes de Corea del Norte está prohibido seguir cualquier moda proveniente del extranjero. Existen patrullas ciudadanas formadas por organizaciones cercanas al gobierno que vigilan la vestimenta y apariencia de otras personas. Así es, amigo curioso, en Corea del Norte se vigila tu forma de vestir y tu corte de cabello. ¿Cómo lo ven? Ellos tienen el poder de decirte qué puedes usar y destruir lo que no. Cuenta la revista Refinery 29. Este medio publicó una entrevista con Dan Kim, una joven que fue encarcelada por contrabando de productos de belleza. Dan Kim, quien ahora tiene 27 años, comenzó a obtener maquillaje en el mercado negro cuando tenía 15 años. En esta época llegó a recibir miles de órdenes en un solo día. Sus clientes conocían los productos gracias a las series de televisión surcoreanas. Aunque estuvo encarcelada durante un tiempo, finalmente logró salir de su país y actualmente vive en Corea del Sur. Como puedes ver, Corea del Norte es un país con muchas restricciones, pero también un país que llama la atención por el misterio que lo rodea. ¿Qué opinas del país más desconocido del mundo? ¿Te gustaría visitarlo? Por favor, déjame tu comentario. Pero antes de terminar nuestro video, quiero mandar un saludo a nuestros siguientes amigos curiosos: Vivir la Vida 5K, Eduardo Trejo Herrera, Adisa Me, María Romo y a nuestra amiga Alma. Amigos curiosos, si quieres que te saludemos en el próximo video, déjanos un comentario y te estaremos saludando en el siguiente video. Ahora sí, hasta aquí el video de hoy, amigo curioso, y si te gustó, no olvides darle like y compartirlo. Y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en otro video. ¡Adiós!